agradecerle al pastor, su señora esposa, su familia, a todos los hermanos, por haber tenido la amabilidad de invitarme a compartir esta conferencia acá en Bogotá, Colombia. Me comentaba el pastor mientras conversábamos hace un momento, me decía que lo mismo que hace un momento puntualizó en el altar, que hace un tiempo atrás él tuvo la oportunidad de traer a un predicador de origen judío de la tribu de Levi. Yo también soy descendiente de Levi, mis abuelos, mis ancestros eran levitas, ministraban en el templo. Nosotros los judíos cuidamos mucho esa parte de la descendencia, nosotros sabemos de qué tribu venimos y de qué padre venimos. Aarón tuvo 3 hijos, Gerson, Coat y Merari, y mi familia viene de la descendencia de Coat. Nosotros como tribu fuimos llamados al sacerdocio, al servicio de Dios dentro del Beit HaMikdash, de la casa sagrada, y al igual que Dios en su misericordia llamó a la tribu de Levi en servicio sacerdotal, así también a la iglesia la ha llamado en un servicio eterno de sacerdocio. Y de verdad es un honor ser parte de lo que en hebreo se llama la Kehuná, el sacerdocio. Recuerden siempre esto: el sacerdote es un representante del pueblo ante Dios. En cambio, el profeta es un representante de Dios ante su pueblo. Y Dios en su misericordia nos permite servirle. En esta oportunidad voy a hablar acerca de lo que está pasando en el mundo entero en medio de los dos pueblos. El pueblo escogido, la nación de Israel, fundada en el año 1948 después de Adán, por medio del padre Abraham. La nación de Israel, el pueblo escogido, y el pueblo redimido que es la iglesia. Ambos pueblos estamos atravesando un difícil momento de la historia, un complicado y marullero momento. La nación de Israel, como ustedes saben, está a punto de cumplir 70 años de haber sido fundada. E Israel está en las postrimerías de vivir una encarnizada batalla militar, la cual se va a desarrollar en las próximas semanas, téngalo por hecho. Es en cualquier momento eso que revienta, en la cual las naciones islámicas van a intentar tomar por la fuerza la ciudad de Jerusalén. Pero si usted cree que solamente Israel está metido en un laberinto, déjeme decirle que la iglesia ha entrado a un problema serio. En las últimas horas ustedes han debido ver que en internet me he pronunciado públicamente a través de un video que ya ha alcanzado por lo menos 60.000 visitas en internet y ha tenido una tremenda repercusión en mi país de origen, en mi país de nacimiento, Bolivia, a raíz de un nuevo decreto, una nueva ley que ha sido promulgada por el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia a través de mi presidente Evo Morales, en el cual prácticamente está desatando una persecución contra la iglesia evangélica terrible. Una persecución en la que está prohibiendo la predicación del evangelio en casas, calles y templos. Predicador, escúcheme bien, que haga proselitismo religioso, está condenado de 7 a 12 años de cárcel, bajo el delito de trata de personas, artículo 88 del Código del Sistema Penal Boliviano, aprobado por el presidente Morales hace 25 días atrás. Mire, esto que está empezando a ocurrir es una señal clara que en Latinoamérica en cualquier momento se puede desatar una persecución terrible contra la iglesia. Esto no se puede evitar. El Señor lo dijo de una manera clara y contundente: si a mí me han perseguido, ¿qué será de ustedes? Si de mí, que soy el árbol verde, hacen esto, ¿qué será de ustedes, ramas secas? ¿Ve usted? Perdóneme, por favor, estoy superando una neumonía que me ha costado 25 días de estar en cama tirado. Me está costando todavía por momentos respirar. La situación se ha tornado aguda, complicada, tanto para Israel como por la iglesia. Yo voy a explicar en esta oportunidad acerca de las profecías concernientes a la nación de Israel en este tiempo, en este momento de la historia. En el año 1517, el imperio turco otomano toma control del Medio Oriente. Fue, en honor a la verdad, uno de los imperios más poderosos de su época, si no el más grande.
Los turcos otomanos tomaron control de toda la parte del Mediterráneo. Déjeme aclararle que Turquía, en honor a la verdad, hasta el día de hoy, es el único país en el mundo que geográficamente está ubicado entre dos continentes. La mitad de Turquía pertenece a Europa y la otra mitad pertenece al Asia. Es el único país euroasiático en el mundo. En aquel tiempo, la capital de Turquía era la ciudad de Constantinopla. Hoy en día cambió de nombre, no se la llama Constantinopla, en honor al emperador Constantino, que fue, en honor a la verdad, el emperador romano que tuvo gran importancia en la historia. Constantinopla cambió de nombre, hoy se la conoce como la ciudad de Estambul o Estambul. Lo cierto es que ese imperio turco-otomano gobernó el Medio Oriente desde el año 1517 hasta el año 1917. Todo ese periodo, de 1517 a 1917, el imperio turco tuvo control de Israel y de la Tierra Santa. En el año 1917 se emite la famosa declaración de Arthur Balfour. ¿Quién fue Balfour? Un general del ejército británico con una fuerte concepción doctrinal evangélica. Él era un evangélico, un predicador evangélico en su juventud, que se hizo político y militar y que debido a su formación cristiana entendía que en algún momento el Estado de Israel y el pueblo judío tendrían que regresar a su lugar de origen. La declaración de Arthur Balfour, emitida en 1917, fue prácticamente el inicio del proceso de gestación del actual moderno Estado de Israel. Arthur Balfour emite esta carta, en la cual, lo voy a leer a continuación, es una carta corta, sencilla, ¿verdad? El Imperio Británico da su aquiescencia para que se pueda crear un Estado judío en el Medio Oriente. A la vez que esta declaración de Arthur Balfour prácticamente marcó el fin del Imperio Turco-Otomano en el Medio Oriente. La declaración de Balfour fue tan importante para la nación de Israel, emitida el 2 de noviembre de 1917, en la cual Arthur Balfour se le envía a Lord Rothschild, una de las familias más poderosas del mundo, la familia Rothschild, una familia judía, y le dice: tengo sumo placer en comunicarle, en nombre del gobierno de Su Majestad de Inglaterra, la siguiente declaración de simpatía con las aspiraciones judío-sionistas, declaración que ha sido sometida a consideración del gabinete y aprobada por él mismo. El gobierno de Su Majestad contempla con simpatía el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y empleará sus mejores esfuerzos para facilitar el cumplimiento de este objetivo, quedando claramente entendido que no será nada que pueda perjudicar a los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías en el Medio Oriente, o los derechos y estatus político de que gozan los judíos en cualquier otro país. Le agradeceré que lleve esta declaración de conocimiento a la Federación Sionista. Suyo, Arthur Balfour. Esta declaración de Balfour de 1917, fíjese las terminaciones en 7, pone fin al Imperio Turco-Otomano, que tomó control del Medio Oriente de 1517 a 1917. ¿Cuántos años pasaron ahí? 400 años. Equivalentes a 8 jubileos judíos. El jubileo es el periodo de 50 años en el cual Dios entrega en devolución algo a su dueño original. Los jubileos. El número 50 es el múltiplo de 7 por 7, 49 más 1, lo que está básico. Así como hay una fiesta cada 50 días después de la Pascua que se conoce como Pentecostés, existe un Pentecostés de años. Cada 50 años hay una reforma agraria, por así decirlo. Hablemos en términos del derecho actual. En 1917, los turco-otomanos son expulsados sin emitir un solo disparo. El general Allenby
del ejército británico, ingresa a la ciudad de Jerusalén por la puerta occidental, ingresa a la ciudad santa sin pegar un solo tiro, y los turcos otomanos fuera. A partir de ese momento, Inglaterra toma control del Medio Oriente. Y es ahí donde la declaración de Balfour se emite, 1917. Ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado de 1917 para acá? 100 años. Ha pasado un siglo ya. Y mire todo lo que ha ocurrido. En 1917 se emite la declaración de Balfour, pero en 1947 ocurre un hecho sorprendente. 29 de noviembre del año 1947. Enseguida voy a ir con Biblia, tranquilo, pare de sufrir, tranquilo que sé. Solamente estoy haciendo el contexto histórico para entrar al bíblico. 1947. 29 de noviembre. Inglaterra está a cargo. Me pongo un poquitico más allá para no estrellarme con el acordeón. ¿Acordeón qué se llama? Con el teclado. Inglaterra desde 1917 se hace cargo del Medio Oriente, pero la situación resulta tumultuosa, complicada. Entonces Inglaterra recurre a las Naciones Unidas, que en aquel momento no se llamaba Organización de Naciones Unidas, se llamaba la Liga de las Naciones, que surge al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando 6 millones de judíos son masacrados. El mundo horrorizado descubre la barbaridad de lo que había ocurrido en Europa. Judíos polacos, húngaros como mi familia, judíos checos, judíos alemanes, en fin, toda esa parte de Europa mermada la población judía por tremenda masacre. Entonces, Inglaterra recurre a la Liga de Naciones, o Naciones Unidas hoy llamada así, y le dice, bueno, nosotros solos no podemos resolver el conflicto del Medio Oriente. Necesitamos la participación de todos los países del mundo y tenemos que definir qué vamos a hacer con los judíos ahora. Acabamos de descubrir que murieron 6 millones de judíos, masacrados. ¿Qué hacemos con los judíos? Tenemos que resolver el asunto. Esto no se puede dilatar más. Este pueblo no puede seguir vagando sobre la faz de la tierra sin rumbo. ¿Qué hacemos? Entonces, las Naciones Unidas hacen una propuesta absurda. Crear un hogar judío en la Patagonia, ahí donde los pingüinos. Al final del mundo, al sur de la Argentina. Y los judíos dicen no. Donde estuvo nuestro pasado, estará nuestro futuro. No podemos concebir al pueblo judío sin Jerusalén. Tiene que ser en el Medio Oriente. Entonces, la aspiración sionista alcanza su corolario histórico. 1947. 1517, 1917, 1947. Los 7 de Dios. Las Naciones Unidas dicen, bueno, a votar, viejito. A votar. ¿Qué hacemos con los judíos? Y las Naciones Unidas preguntan, ¿están ustedes de acuerdo en crear un Estado judío en el Medio Oriente? Votación. 33 países votan a favor. 13 en contra. La mayoría musulmanes, excepto Cuba. Y ahora miren los cubanos. Tómalo. Todos los musulmanes. Afganistán, Egipto, excepto Grecia, que es un país occidental, ¿sí? India, Irán, Irak, Líbano, Pakistán, Arabia Saudí, Siria, Turquía y Yemen. Más Cuba. No se olvide, Cuba vota en contra de Israel en el 47. Y los otros se lavaron las manos como Ponce Pilatos, incluido Colombia. Se lavaron las manos. Argentina, Chile, China, Colombia, El Salvador, Etiopía, Honduras, México, Reino Unido y Yugoslavia dijeron, ni siquiera se presentaron a votar algunos. Se fueron de chupa para afuera. No fueron a votar. Las delegaciones diplomáticas de Etiopía, Yugoslavia, se abstuvieron. Y el mismo Reino Unido, que sin embargo había promocionado la creación, se abstuvo. Otros votaron a favor. Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bielorrusia,
etcétera. Un montón de países votaron a favor de la creación del Estado de Israel. 33 naciones apoyan la refundación del Estado hebreo. 1947 se aprueba la fundación del Estado hebreo. 1948, un año después, 14 de mayo, se patentiza, se ejecuta la resolución de la ONU y se funda ya el Estado de Israel y se hace la declaración de lo que los hebreos llamamos Hateudat Medinat Israel, que significa el acta de la independencia del Estado de Israel. Hateudat Medinat Israel. David Ben Gurión, que en aquel momento fungía como el primer ministro del Estado de Israel, entienda que para el pueblo judío el que manda no es el presidente obedece, el que manda es el primer ministro. Ben Gurión emite la proclamación el 14 de mayo de 1948, pero el 15 de mayo, al día siguiente, guerra. Los árabes no aceptan la creación del Estado judío en el Medio Oriente. Y comienza la gran guerra de la independencia. Las naciones musulmanas se vienen en grupo contra Israel, pero milagrosamente el pueblo hebreo vence la guerra y logra finalmente parapetarse en el estado actual de Israel. Amós capítulo 9. Vea por favor. Libro de Amós, capítulo 9. Por si acaso está después de Joel. Amós capítulo 9. Versículo 14. ¿Me encontraron? Qué chévere. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, harán huertos y comerán el fruto de ellos. Los plantaré pues sobre su tierra. Nunca dejó de ser tierra judía. Y nunca más serán arrancados de ella, de su tierra, que yo les entregué. Yo les digo, yo, Hashem. ¿Listo? ¿Qué hace Hashem? Recoge a los judíos de todas las naciones del mundo. Y no es la primera vez que Dios nos recoge de un destierro. Nos sacó de Egipto. Luego nos sacó de Babilonia. Nos sacó de Medo-Persia. Ahora nos recoge de todas las naciones. O sea, que el milagro del Estado judío de hoy es más grande que haber salido de Egipto. Porque de Egipto salimos de un solo país. Aquí salimos de todas las naciones. Ezequiel lo describió como la resurrección de muertos que se levantan de todas las naciones. Se abren las tumbas que representan a las naciones gentiles y el pueblo judío emerge y camina hacia su tierra. Si usted recuerda un poco ese pasaje del libro de Ezequiel capítulo 37, dice que hueso con hueso se juntaron. Luego vinieron los tendones, posteriormente vino la musculatura, finalmente la carne y la piel. Y los muertos, ¡brum!, salieron de las tumbas. Ese es el Estado judío, el pueblo judío levantándose prácticamente de la muerte. Donde estábamos sepultados, ya acabados. Y dice que los muertos se levantaron, salieron de las tumbas y fue un ejército grande, dice, y empezaron a marchar. Pero no había en ellos vida, dice Ezequiel. ¿Recuerda? No había en ellos vida. ¿Cómo es que caminaban? Bueno, como zombies. ¿Qué representa esto? La restauración de Israel en su primera etapa. Salen de las tumbas y caminan a Israel, pero no hay vida. Ese es el error del pueblo judío hoy. El error del pueblo judío es creer que con regresar a Israel se arregla el problema, se soluciona el problema. No. El problema no es regresar a Israel, el problema es regresar a Dios. Y ahí viene el gran problema. Porque dice que cuando los judíos empiezan a caminar como zombies hacia su propia tierra, recién dice que el Espíritu entró en ellos. Es la restauración espiritual del pueblo hebreo.
que es lo que ahora se está viviendo, en que grandes cantidades de judíos estamos aceptando a Yeshua por Mesías para que el Espíritu venga a la vida de la judía. Es una restauración en dos etapas: la restauración física de la nación, que abre paso a la restauración espiritual, que va a prolongarse hasta la aparición de los 144.000 judíos y de los 2 testigos. Y quiero hacer una aclaración. Tengan mucho cuidado con las vainas que están saliendo en internet. Hace días atrás tuve la oportunidad de toparme con un video que realmente me sorprendió, de una señora que supuestamente Dios la lleva al cielo, la lleva al infierno, la pide hacer turismo. Marihuanazo, ¿eh? Esta señora ha sacado una gran cantidad de videos en internet. Y ella dice que hace pocos días atrás el Señor la llevó al espacio sideral y Dios le habló y le dijo: mis 2 testigos son David Obur y David Joshua. Ya, ellos son los 2 testigos del Apocalipsis. Cuidado con esas marihuanadas que se están predicando. Los 2 testigos no son africanos, serán judíos. Y comandarán al grupo de 144.000 judíos. Y si esos 2 testigos ya han aparecido, como dice esta señora, hermano, ¿qué rato fue el rato que nos quedamos ya? No, ya nos quedamos, hermano, el rato ya pasó, pues están los 2 testigos ahí. Tenga cuidado con esa gente que anda diciendo: Dios de nuestra, me llaman infierno, me llaman infierno, me llaman aquí, y a sus calles van a predicar hoy. Y a sus vecinos. Tenga cuidado con esas marihuanadas. No se dejen embaucar. Ahora, ¿qué pasó? Vuelvo al punto. Fíjese, ¿qué es lo que ha ocurrido en este tiempo? El pueblo judío está viviendo ya un proceso de restauración espiritual, en el cual el judío entiende que llegar a Israel le da seguridad nacional, pero seguridad eterna no se la da, a menos que regrese a Dios. Y la única forma de regresar a Dios es por el Mesías. Amén. Por eso es que hay tanta conversión de judíos hoy en medio de la nación de Israel, tanto en la diáspora como en Israel mismo. Ahora, quiero aclararle esto. Israel regresó para nunca más ser arrancado de allí. 1947. El 48 se funda. Pero vamos a otros 7. 1967. ¿Qué ocurre? Israel está en un día de Shabbat, un día de reposo. Échame más agua, por favor. 1967, junio. Israel está en día de reposo. Los judíos rezando en la sinagoga. Ataque sorpresivo. Se viene Egipto, Jordania, Libia, Irak. Invasión. Ataque a Israel por sorpresa. 1967. Dijeron: aquí nos vamos a acabar a los hebreos. Pero Dios vuelve a ayudar al pueblo judío. Muchísimas gracias. Cuerno de vaca. Ya, ¿qué pasó? Israel gana milagrosamente la famosa guerra de los 6 días. Milagrosamente. Y no solo esto. El pueblo judío había regresado al Medio Oriente en 1947, pero no a Jerusalén. Que quede claro. Regresa a Israel, pero no a la ciudad santa. No lo dejan entrar. Hasta que en el 67 ocurre lo inimaginable. Los árabes atacan, van por lana y terminan trasquilados. Israel les da una paliza, pero fatal. No solo que gana la guerra Israel, sino que los judíos recapturan Jerusalén. Y se cumple el anhelo del judío de regresar a la santa ciudad. Todas
las celebraciones hebreas, como las bodas, Pesaj, Pascua, Brit Milá, circuncisión, todas las ceremonias judías, terminan con una frase siempre relativa a Jerusalén. El judío toda la vida oró por regresar a Jerusalén y en 1967 se cumple el milagro. El ejército de Israel gana la guerra de los 6 días. 6 son los días del hombre, el 7º el día de Dios. Hasta el nombre es profético. Gana la guerra del 67. Los judíos regresan a Jerusalén y por fin llegan y ponen las manos en el muro de las lamentaciones, el Cótel. Se llama muro de las lamentaciones porque cuando un hebreo llega ahí, lo primero que tiene que hacer es abrir el libro de Lamentaciones de Jeremías y empezar a leerlo, porque ahí narra todo nuestro sufrimiento, todo lo que vivimos en estos años de dispersión. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El 67 se gana la guerra de los 6 días y ocurre otro milagro. El rabino Shlomo Goren, que sonó el shofar junto al muro, no quedó ahí. Este rabino bajó a la ciudad de Hebrón, solito, pensando que los soldados ya habían recapturado Hebrón, porque Hebrón es una ciudad clave para nosotros los judíos, porque ahí está la cueva de Machpelah, donde Abraham Avinu, nuestro padre Abraham, enterró a Sara, y ahí también están enterrados todos los patriarcas. El rabino Shlomo Goren llega a Hebrón y se da cuenta que no llegó ningún soldado judío, llegó él solito, dijo, aquí me van a comer. Pensó que era una lombriz en una fiesta de gallinas, aquí le acaban todos los árabes. Solito. Imagínense una lombriz en una fiesta de gallinas. Todas le caen al tiempo. Pero ocurre algo raro. Los palestinos en Hebrón, al enterarse que ya las tropas de Israel agarraron Jerusalén, dijeron no. Y empezaron a sacar sábanas blancas y a colgarlas de los balcones de todas las casas. Un rabino judío, ni siquiera militar, un rabino conquistó Hebrón, solito. Dígame si Dios no estuvo ahí. La guerra de los 6 días fue rara, porque cuando el ejército de Israel logra entrar a Jerusalén y se mete a la ciudad, al centro de la ciudad de Jerusalén, ¿qué fue lo que ocurrió? Entran los tanques viejos, ya no tenían combustible y las municiones se habían acabado. ¿Qué es lo que hacen los soldados? Esto es parte de la historia de Israel. Escúchenme. Los soldados judíos entran y tenían un poco de gasolina y los tanques daban vuelta. Y dijeron, ahorita nos caen los árabes y nos despedazan. ¿Qué hicieron? Sacaron ollas de aluminio y combos y levantaron hogueras de humo con trapos y golpeaban, ¡pum! Y por el megáfono del tanque se escuchaba como explosión cuando subía el humo. Los palestinos dijeron, se entraron con todo y empezaron a correr. Y los palestinos después se enteran que eran 4 tanques que casi no tenían combustible, que no eran municiones sino humo de fogata y que no eran cañonazos sino ollas golpeadas con combo. Así ganó Israel la guerra de los 6 días. De esa manera conquista la santa ciudad. Pero nada sería esto. Se cumplen las palabras del Mesías, Lucas 21. Voy a sacar buena pierna subiendo y bajando aquí. Lo que no voy a hacer de bicicleta hoy día, no sé para acá. Tú y yo estamos locos, Lucas. Lucas 21. Ya sabe usted, ¿no? Cómo es eso, en las iglesias de la prosperidad no le dicen Lucas 21, sino 21 Lucas. Al revés. Lucas 21, verso 24. Ya. ¿Lo encontró, no? Describe la dispersión del pueblo hebreo y su regreso a Jerusalén. Entiendan una cosa, antes de leer. En un solo versículo de la Biblia pueden estar metidos miles de años entre versículo, línea y línea. En un solo versículo. Y aquí pasa esto. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las... ¿Cuándo ocurre eso? Años 70 de la era cristiana. Los romanos frenan una sublevación. En aquel momento el rabino
Akiva, que es uno de los rabinos más prominentes de la historia de Israel, comete un error terrible. El rabino Akiva declara Mesías a Bar Kokhba, a Bar Kokhebas. Lo declaró Mesías de Israel. Se equivocó el rabino. Y provoca una sublevación mayúscula. Y también un ataque impresionante del Imperio Romano, que por orden del emperador Tito, para sofocar la sublevación hebrea, inicia una batalla campal que termina con la destrucción y el incendio del Beit Hamikdash, el templo sagrado, la casa sagrada en Jerusalén, en la colina del monte del templo. Y se cumplen las palabras de Yeshua, que dijo: aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Que fue lo que pasó. De acuerdo al historiador Flavio Josefo, en su libro Guerra de los Judíos, tomo 3, dice que un soldado del Imperio Romano, sin desearlo, lanza una flecha, un dardo con fuego, porque esa vez no habían pistolas ni ametralladoras. Ahí eran flechas que iban con fuego en la punta. Y dice que dando un extraño giro en el aire, el dardo se desvió y se coló por una ventana del templo que estaba abierta y agarró fuego en una cortina de seda, y el fuego no se pudo extinguir. Avanzó de tal manera las llamas, dice, que en cuestión de pocos minutos, prácticamente el Heijal, que es el atrio superior del Beit HaMikdash, empezó a arder en llamas de una manera impresionante. Y el sumo sacerdote de Israel en aquel tiempo, el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, agarró las llaves del templo. Esta es una historia que está en el libro de Flavio Josefo, no está en la Biblia, Agarró las llaves del templo y dijo a Dios estas palabras: tu casa ha sido profanada, hemos pecado contra ti, no somos ni siquiera dignos de tener las llaves del templo. Y el rabino agarró y lanzó las llaves al cielo, y apareció una mano en el aire que cogió las llaves. Y el templo se quemó por completo. Pero como el templo estaba enchapado en oro, el fuego derritió el oro y lo prendió de las piedras. Cuando apagó, se ficó un incendio. Cuando terminó el incendio, entraron los soldados romanos y, viendo el oro derretido en las piedras, con las uñas y con todo lo que pudieron, se llevaron piedras bañadas en oro. Literal lo que dijo Jesús. No quedó piedra sobre piedra, porque se las cargaron bañadas en oro. Y se cumplió la profecía del rey David, que dijo: ¡ay de aquel pueblo de Edom! Dijo el rey David, que dijo: arrasadla, arrasadla. Y arrasaron a Jerusalén. La palabra arrasar en latín es urra, urra. Y los romanos, cuando entraron a Jerusalén en el año 70, gritaron estas palabras: yet, yet, urra. Yet, yet, urra, que significa: Jerusalén está perdida. Yet, I-E-P, Jerusalén está perdida. Yet, yet, urra. Por eso los judíos nunca gritamos esa palabra. Los judíos, nunca vas a ver un judío que diga urra, urra, que significa arrasar, arrasar, y es la profecía de David contra el templo. ¿Entendió? Si no me entendió, ya saben, ¿no? O son burritos demoviados. Ya que, no vale que tienen. Ahora escuchen. ¿Qué pasó? Se incendió el templo. Saquearon. Y los romanos se van cargando la menorá, el candelabro de los 7 brazos. Se lo cargaron y se lo llevaron como trofeo. Y la baticueva hasta el día de hoy no lo devuelve. Se lo llevaron al Vaticano. Está en el Vaticano y la baticueva no devuelve. Por eso es de que ahora Israel tuvo que hacer un nuevo candelabro para el tercer templo, pero de eso voy a hablar después. Perdón, mate, por favor. Entonces, ¿qué ocurrió? Atendedme. Se incendia el templo, se destruye la ciudad y los judíos fuera. Se cumple la primera parte del versículo. Serán llevados cautivos a todas las naciones. Y comienza Hagaliut. Comienza el Galiut, que en hebreo significa exilio o diáspora, o cautiverio, como lo llamó Jesús ahí. Comienza el Galiut,
Y los judíos son expulsados no solo de Jerusalén, sino de Israel en el año 70. Pero la profecía no acaba ahí. Léala completa. Puede leerla. Y Jerusalén será gobernada, pisoteada, estará en poder de los paganos, de los idólatras, hasta que los tiempos de los idólatras o paganos. La palabra gentil viene de la palabra goy, que significa pagano o idólatra. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando los judíos salen, Jerusalén queda en manos gentiles. Si usted analiza la historia, Jerusalén, y por eso tal vez los que no tienen el libro Jerusalén y la Tierra Prometida, se los aconsejo, les va a servir de mucho este libro que Dios me permitió escribir hace un tiempo. Comienza la gran pesadilla para la santa ciudad, porque a partir de ese momento, un montón de naciones empiezan a tomar control de la santa ciudad. Varios imperios, todos gentiles, a su turno, ¿verdad?, se turnaron por el dominio de la santa ciudad. Muchas naciones, permítanme un cachito por favor. Parece que yo no lo escribí el libro, que ni yo encuentro lo que busco. Ya, aquí está. Jerusalén comienza su desgracia, porque 36 guerras es más que sufre, desde el año 70 para acá, 36 guerras en Jerusalén. 28 veces fue oprimida y saqueada por pueblos como egipcios, asirios, babilonios, macedonios, esos en el Antiguo Testamento, Ptolomeos, Seleucidas, en la época de los libros de Macabeos. Después vienen romanos, bizantinos, persas, árabes, cruzados, mongoles, mamelucos, turco-otomanos, británicos y jordanos. Fíjense, todos esos pueblos gobernaron Jerusalén. Pero en el momento en el cual vienen los romanos, de ahí para adelante, comienzan los tiempos de los gentiles y el dominio gentil sobre la santa ciudad. Pero Jesús fija un final para eso, marca un final, hasta que los tiempos de los paganos o idólatras se cumplan. Listo. ¿Cuándo acabaron los tiempos de los paganos? 1967. ¡Pum! Se acabó. Jerusalén regresa a manos judías. Les repito, 1517, 1917, 1947, 1967. Los 7 de Dios. Tremendo. Periodo jubilado. Y si usted analiza, si usted retrocede en 1967, quítele 50 años, ¿a dónde va? 1917, claro. Los judíos regresaron a Israel, prácticamente, ya, o sea, ya con la declaración de Balfour. Ahora, quiero hacer una aclaración aquí que me parece puntual, que desgraciadamente el otro día en la prédica que hice en YouTube, que se llama El Pleito de Sion, se me pasó, cruzó por mi cabeza la idea y no la llegué a explicar. Quiero hacer una aclaración del término sionismo. Oiga, mucha gente dice, nosotros no tenemos nada en contra del pueblo judío, pero somos antisionistas. Y dentro de la misma iglesia, nosotros no somos antisemitas, somos antisionistas. Oye, viejo, es la misma chola con otra pollera. No sé si me entienden esa frase aquí, va a disculpar. Quiero que me entendas esto. Primero, cuando tú te topes con una persona que te venga con semejante marihuanada, tienes que decirle esto. O sea que tú eres antisionista, pero no antisemita. Primero explico qué es antisemita. Semita viene de la palabra Sem. Y Sem fue uno de los hijos de Noah, de Noé. Ya. Sem es el padre de los pueblos del Medio Oriente. Es decir, árabes, turcos, persas y judíos. Padre de todos nosotros. Ese es el pueblo semítico. Y tenemos una característica, escribimos de derecha a izquierda. Todos nosotros vamos de derecha a izquierda en la escritura. Al revés de ustedes, ¿cierto? Ahora aclaro. Antisemita es todo aquel que está en contra de los hijos de Sem. Escúcheme bien. Y durante la época de las cruzadas hubo antisemitismo porque los católicos persiguieron a muerte a los musulmanes que son hijos de Sem. Por Abraham. Pero antisemitismo quedó más que todo plasmado en la persecución, el maltrato y la masacre contra los judíos. Antisemita.
es aquel, ¿se entiende?, que odia al judío, judeofóbico. Pero ahora se ha acuñado otra palabra, antisionista. Y creen que el sionismo es masonería. A ver, voy a tratar de hacer una separación. El problema pasa porque, mire, el término masonería y sionismo están separados por una línea más delgada que la que tienes aquí entre ladrillo y ladrillo. Voy a tratar de encontrar el justo medio. ¿Por qué? Nadie niega que las familias más poderosas del mundo son judías y que muchos de ellos son masones. Claro, no lo puedo negar. Sería negar una parte de la historia de mi pueblo y no lo puedo hacer, sería absurdo. No puedo tapar el sol con un dedo. Familias como Soros, George Soros, un judío húngaro, que es el más grande especulador del mundo, dicen hoy en día, es masón. Nadie va a negar que ahí están los Rothschild, ahí están los Friedman. O sea, nadie niega, ¿cierto? Son judíos de alto nivel de masonería. Pero el sionismo es otra cosa. El sionismo comienza con Theodor Herzl. ¿Quién era Theodor Herzl? Era un judío húngaro, paisano de mi abuelo. Un judío húngaro nacido en Budapest, que en honor a la verdad era periodista, pero se hizo más famoso como literato. Pero él, al ver ya cómo se empezaba a perseguir a los judíos en Europa, arma un congreso en Basilea, Suiza. Él era también abogado de profesión, estudió en Viena, Austria, Derecho, en la universidad, y él era periodista, abogado y literato. Arma un congreso en la ciudad de Basilea, en Suiza, Theodor Herzl, y convoca a todas las comunidades judías de Europa y les dice, miren, tenemos que hacer algo. Aquí en Europa, en cualquier momento, se va a levantar a un hijo del diablo que nos va a empezar a perseguir a los judíos a muerte y nos va a masacrar. Y nosotros somos inquilinos en Europa. Entiendan, el judío siempre es inquilino donde va. Entonces, dice, tenemos que trazar un plan para regresar al Medio Oriente. Para eso, él ya había escrito un libro que revolucionó a todas las comunidades judías de Europa. Un libro escrito en alemán, que titula Der Jude-Staat, el Estado judío. Él hablaba ya de un Estado judío en plena dispersión. O sea, realmente impresionante. En pleno Herzl, para mí, una opinión muy personal, tuvo que haber tenido casi una visión profética. ¿Por qué? Porque Herzl dice, lo que yo estoy diciendo aquí en este congreso es una utopía. Pero seguramente, dice él, 50 años después será una realidad y será la salvación de los judíos en el mundo. Literal. Literal. Así fue. Así fue. ¿Qué es lo que precautela el sionismo? Por favor, quiero que usted me entienda esto. Porque hoy se está hablando mucho dentro de grupos evangélicos en internet. Le repito la famosa frase, no somos antijudíos, no somos antisemitas, pero somos anti-sionistas. El sionismo propugna 3 condiciones en el libro de Theodor Herzl, El Estado Judío. Si quiere usted puede buscarlo en internet. Es un librito de 60 páginas, un chiquitito. Bueno, de tu Biblia lees a veces de un pedazo. Ahora escuchamos. Atendeme, viejo. 3 cosas propugna el sionismo. Que los judíos regresen a su tierra, políticamente, reconocidos por el mundo entero. 2, escuchen, que establezcan un Estado en la tierra ancestral, no en otro lado. Y 3, que ese Estado sea capaz de defenderse y sentar soberanía ante sus enemigos como cualquier país haría. Díganme, ¿acaso no es lo mismo que tiene Colombia? Es un país establecido en su territorio, capaz de defenderse si Venezuela le ataca o Ecuador le ataca. Entonces, ¿qué tiene de malo ser sionista? ¿Dónde está lo malo? Ah, aquí viene el problema, es que lo hacen los judíos. Ahí está la vaina. Claro, todo el mundo tiene derecho a defenderse, menos el judío. Si Israel bombardea Gaza, asesinos criminales y matones. Pero si desde Gaza tiran misiles a un hospital judío o a un colegio judío donde mueren niños, no. Fueron los
reaccionarios que lanzaron misiles contra Israel, el ocupador. Todos tienen derecho a defenderse menos Israel. Entonces, vuelvo y te digo, cuando te vengan con el cuento chino de yo soy antisionista, dime qué es sionismo y qué propone el sionismo, luego me dices que es anti. Y le van a tapar la boca a cualquier bocón de esos. Que no ha entendido que mal que bien el sionismo fue el instrumento político que Dios tuvo que usar para que Israel fuera reconocido políticamente en las Naciones Unidas. Mal que bien. Y la palabra sionismo viene de Sion, que es una de las colinas de Jerusalén. Ahora, vuelvo al punto, quiero que me entendas esto. Cuando Israel recaptura Jerusalén en 1967, se cumplen muchas profecías, incluida de Zacarías 8, vean. Zacarías capítulo 8. Zacarías 8, ¿encontró? Verso 4. Inclusive, si usted desea, puede retroceder al verso 1. Vino a mí palabra del Eterno de los ejércitos diciendo, así ha dicho Hashem, así ha dicho el Señor, he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra de donde se pone el sol, el occidente, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén. Ahorita le voy a hablar de la declaración de Donald Trump, ahí voy. Ahora fíjense, textual, en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo y yo seré por él, a ellos por Dios, en verdad y en justicia. Bueno, en este versículo, Dios está hablando del destino de Jerusalén para el final de los tiempos. Jerusalén se va a convertir en la ciudad más importante del mundo, más que Washington, París, Tokio o cualquiera. Jerusalén es la ciudad donde Dios tiene su trono. Por eso todo el mundo disputa por ella. El trono de la casa de David, de la tribu de Judá, el trono mesiánico está ahí. Pero como el trono mesiánico ahorita está vacío porque el pueblo no aceptó al Mesías. Claro, hermano, así. Imagínense la guerra que se arregla. Donde no está el patrón, el esclavo se fiesta. No es así. Ese es el desorden. Ese es el caos. Cuando leyó el hermano hace ratito antes de presentarme en el púlpito el Salmo 122. Shalom, Shalom, Jerusalén. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean bendecidos, prosperados todos los que te aman. Verso 5. Porque allí están las sillas del juicio y los tronos de la casa de David, la casa mesiánica. Por eso todo el mundo pelea por Jerusalén, porque el trono del Mesías está ahí. Es la ciudad más disputada del mundo. Ahora, ¿qué ocurre? Quiero que me entendas esto. Ahora escuchen. Atiendan. ¿Qué ocurrió con Jerusalén? Jerusalén se convierte en un verdadero dolor de cabeza, empezando por los pueblos de alrededor. Empieza el despelote mayúsculo ahí. Porque cuando los musulmanes ven que en el 67 los judíos reconquistamos Jerusalén, empiezan a despotricar, brincar y chillar. Y dicen, ¿cómo puede ser posible que Jerusalén esté en manos de los judíos? ¿Por qué contra nosotros? El solo hecho que los judíos estén en el Medio Oriente y encima que controlen una ciudad que ellos dicen que es sagrada, para los musulmanes la presencia judía ahí es un estorbo, como lo he dicho más de una vez. Produjeron 3 diosas que se llamaban Al-Rat, Al-Uzza y Manat, llamadas las hijas de Alá. Extraídos del libro Versos Satánicos. Y aclaro el nombre del libro. Salman Rushdie, si le suena ese nombre, búsquelo en internet. Salman Rushdie era un devoto musulmán en la década de los 70. Un musulmán de familia suní, no chiita, suní. Después le explico la diferencia entre los dos, no recuerdo que tengo que explicar esto. Aquí quiero aclararle esto. Este hombre, devoto del Islam, empieza a investigar y saber de dónde viene mi religión. Y el cuate se empieza a dar cuenta que el Corán tenía un montón de errores
y que el Corán que se lee hoy, según él, es un Corán incompleto. Porque el verdadero Corán tenía capítulos que desaparecieron donde Satanás da su propia versión de lo que fue la rebelión. Y Satanás queda como el inocente. Por eso se llama versos satánicos el libro. Pero este tipo, que tiene sentencia de muerte por parte de Irán ha dicho, el que lo encuentre ese tipo, mátelo y nosotros lo hacemos millonario, compadre. El pobre hombre anda protegido por muchos gobiernos porque tiene sentencia de muerte. Salman Rushdie hasta ahora es un perseguido a muerte por los grupos islamistas radicales. Se da cuenta, los mismos islámicos saben en el fondo que su Dios no es el Dios de la Biblia. Ellos lo saben. Y han hecho comentarios prejuiciosos y groseros, diciendo que el Dios de la Biblia es un Dios falso, que hasta se arrepiente por haber puesto a Saúl de rey, que se arrepiente de haber creado a un hombre, que se arrepiente de muchas cosas y que por ende el Dios de los judíos, comparado al Dios Alá, no es nada. ¿Ven? Pero curiosamente no dice nada de que en el Corán dice que Noé y Abraham eran amigos cuando nacieron en épocas diferentes. Pero bueno. Y dicen que el primer milagro de Jesús fue nacer hablando. Bueno. Entonces, ¿qué ocurrió? Para los musulmanes la presencia judía ahí es un estorbo, como lo he dicho más de una vez. Para el musulmán, la presencia del pueblo judío, con creencia en otro Dios diferente al Dios Alá, que no acepta a Mahoma por profeta, que no aceptamos al Corán por libro sagrado. Al contrario, los judíos, ¿qué reconocemos? A Hashem como Elohim, Dios. Elohim el Shaddai, Dios Todopoderoso. Elohei Abraham, Elohei Isaac, Elohei Jacob. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Listo. Elohei Israel, el Dios de Israel. Reconocemos a Moisés por profeta. Reconocemos la Torá como la revelación, el Pentateuco. Y el Tanaj, el Antiguo Testamento, como libro de revelación. Aunque los judíos mesiánicos aceptamos el Nuevo Testamento. Pero no aceptamos lo que los musulmanes creen. Entonces, para ellos, la existencia del pueblo judío en medio de la nación islámica es una espina clavada en el ojo. Y como lo he dicho siempre, para los musulmanes, tener una espina en el ojo amerita que ellos se arranquen el ojo con tal de quitarse la espina. Y eso es lo que hacen. A ellos no les importa quedarse tuertos si en el intento sacan la espina que nosotros somos. Y no pueden. Ahora quiero aclararles a ustedes quiénes son los suníes y quiénes son los chiitas. Voy a explicar rapidito esto. Cuando muere Mohamed, ese es el verdadero nombre, Mohamed, traducido al español, Mahoma. Ya. Mohamed, ¿qué es lo que creía? Que Ibrahim, al que tú llamas Abraham y los judíos llamamos Abraham, es el mismo, Ibrahim lo llaman ellos, Abraham el padre, ¿verdad? Dio por descendencia a Ismael, el primogénito. Y ellos son hijos del primogénito, de Ismael, padre de la nación árabe. ¿Qué creía Mahoma? ¿Verdad? Que el Corán, lo que él había escrito, era una revelación. Pero curiosamente, como lo digo aquí en mi libro, el Corán fue escrito por Mahoma, pero Mahoma era analfabeto. ¿Cómo pudo escribir? O sea, hay cosas muy raras en la biografía de Mahoma. Cosas muy raras. Pero lo cierto es que cuando muere Mohamed, no delegó, esto es importante, quiero que me entiendan, no delegó a nadie como su sucesor. Por lo menos que quede claro, cuando muere Moisés, ya había dejado a Josué. A Joshua ben Nun, Josué hijo de Nun, lo dejó como su sucesor. Pero Mahoma ni siquiera tomó el recaudo de dejar un sucesor. Entonces, mi hijito, se armó la grande. Porque el hijo de Mahoma, uno de sus hijos, tenía muchos, pero cuando Mohamed se muere, deja vacante el trono y comienza la disputa entre el hijo y un primo hermano de él. Y empieza la pelea. Ahora, ¿quién es el legal sucesor de Mahoma? Unos apoyaron al hijo. Estos son los suníes, que son la mayoría del mundo islámico. Pero otros apoyaron al yerno, pero al primo hermano de este cuate, perdón. Entonces, estos son los chiitas. Estos chiitas son la minoría del mundo islámico, pero son los más violentos.
Y los chiitas les declararon la guerra a los suníes. Por eso tú vas a ver en la televisión que entre musulmanes se ponen bombas en los templos. Claro, porque los chiitas quieren acabar con los sunitas y los sunitas quieren acabar con los chiitas. Por eso tuviste en la década de los 80 la famosa guerra del islamismo, en la cual Irán, que es un país chiita hasta el día de hoy y quiere acabar con Israel, se enfrentó a Saddam Hussein, que era un líder suní. Ahora, ¿qué es lo que los une a los dos? Son enemigos entre sí, pero hay algo que los une: el odio contra nosotros. Si eso es tan claro, hay que acabar con los judíos. Por eso tú vas a ver a Irán, que es un gobierno chiita, asesino y criminal, apoyando al Hamas, que es un grupo terrorista suní. Pero tú ves ahora a Israel, aliado de Arabia Saudita, que es un gobierno suní, queriendo acabar con Irán. ¿Cómo que Israel está unido a Arabia? Sí, vas a ver. El día que Israel bombardee a Irán, será desde Arabia. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita desea exterminar a Irán. Porque es chiita. Ahora, ¿qué dice? Quiero que me entendas esto. Entonces, y aquí hago un paréntesis, es por eso que el Islam nunca podrá darle paz al mundo. Porque los islámicos quieren acabar con los judíos, con ustedes, y luego se matan entre ellos, compadre. Porque ni entre ellos se aguantan. Tienen guerra declarada a muerte. Sunitas contra chiitas. A muerte. Pero lo más terrible es cuando tú miras el concepto de lo que se conoce como la yihad, la guerra santa. Que no es otra cosa que el cumplimiento de Isaías de Génesis 16. Cuando Abraham le dice a Agar la egipcia: Ismael será tu hijo y será hombre fiel. Hombre fiel. En el hebreo dice Pere Adam. Adam, de donde viene humano u hombre, el primer ser humano de la tierra, nuestro padre. Pere Adam, alterando gramaticalmente el idioma hebreo de manera impresionante. Porque lo correcto en el hebreo es decir hombre fiel, como en español. Pero en ese versículo, el idioma hebreo da un giro gramatical inusitado, único, porque dice: e Ismael será fiero hombre. O sea que primero es fiero y luego humano. Primero es fiero y luego es humano. ¿Y qué propugna una persona violenta? La guerra santa. Es el concepto más famoso hoy dentro del Islam. El Islam está parado sobre estos pilares. Primero, que Alá es Dios. Que Mohammed es el profeta más grande de la historia. Y que Jesús simplemente vino a preparar el camino a Mahoma. Porque Mahoma vino después. 3. Creen que el Corán y no la Biblia es la verdadera revelación. Cuando tú miras el Corán, es la mezcla del Antiguo Testamento con el Nuevo, pero distorsionado. Donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, ellos ponen que fue Ismael, y cosas así. 4. El ayuno del Ramadán, un mes sagrado para ellos, ayuno. 5. La oración 5 veces al día mirando a la Meca. Y aquí vuelvo a tomar el tema de Jerusalén. 5 veces al día un musulmán reza, rostro en el piso, como Abraham, cuando Dios se le aparece en Génesis 16. Dice que Abraham tenía el rostro en el piso, así como rezan los islámicos. Ahora escuchen. 5 veces al día rezan mirando a la Meca. Y el último pilar del Islam, el que hoy en día se ha convertido en el más importante, es la yihad, la guerra santa. La guerra santa tiene 2 acepciones. La yihad mayor, que se conoce como yihad al-nafs, es entendido como la lucha individual e interna de toda persona contra sus pasiones desordenadas y el mal. Su inclinación a hacer lo malo. Bueno, en honor a la verdad, creo que todos de una u otra manera entendemos ese concepto, porque toda persona tiene que reprimir sus bajas pasiones, sus bajos instintos a pecar, ¿o no? Entonces, por ese lado, como que se les entienden los cuates.
como que es una lucha contra el pecado, pero basado en su propia fuerza, no en el Espíritu Santo. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros luchamos contra el pecado no en nuestra propia fuerza, sino por el Espíritu Santo, porque si no el pecado nos arrastra. Pero la yihad menor se define como la guerra en pos del exterminio contra pueblos y súbditos infieles, lo que tú llamas inconversos, ¿ya? Que no se someten a las reglas del Islam. El Corán manda a degollar, amputar miembros, crucificar, apedrear, ahorcar, torturar a todas personas que denigren o no compartan su fe o se burlen de su profeta. Claro, ¿te acuerdas del Charlie Hebdo? Hicieron una caricatura de Mahoma y miren lo que provocó. Terrible. Yo me pregunto, es increíble cómo estos manes defienden su falsa fe, pero bueno. Definitivamente, tal como dijera Farid Hassim, líder de Hezbollah, uno de los líderes del Hezbollah, dijo, definitivamente nuestra religión no es pacífica. Ellos mismos lo saben. Osama, el amoroso, Osama Bin Laden dijo, pistolas y cuchillos son nuestras llaves para entrar al cielo. Y dijo, asesinar a un judío o a un cristiano para Alá es más ofrenda que un ayuno entero en el Ramadán. Eso decía Osama el amoroso. Imagínense si se hubiera llamado Osodi, hermano. Se hubiera sido peor, en el barrio genial. Bueno, si el amoroso dice eso, la pregunta es, ¿por qué los musulmanes mueren matando? Esa es la interrogante. ¿Por qué tengo que morir yo matando a otro? Porque el Corán me asegura que 70 viejas, 70 doncellas, conocidas en árabe como houris, con ojos oscuros, eternamente bellas y eternamente vírgenes, eso es lo raro, ahorita le explico por qué, ni se den cuenta, son la recompensa en el cielo para cada creyente. ¿Por qué lo digo en tono de burla? Porque la virginidad se pierde en la primera noche. ¿Cómo pueden ser eternamente vírgenes? Lo grave de todo musulmán es que cuando él se coloca una bomba en el cuerpo y gritando Allahu Akbar, ese es el grito que ellos pronuncian antes de morir, Allahu Akbar, que significa Alá es más grande, Dios. Y aquí me detengo un paréntesis. La declaración Akbar en árabe significa más grande que. O sea, tiene un adverbio de cantidad cuantificador. Akbar, más grande que. La pregunta es, ¿más grande que quién? Claro, más grande que el Dios de la Biblia. Eso es lo que dicen ellos. De la palabra Akbar viene la palabra Guadalquivir. Ahora voy al punto. Allahu Akbar. ¡Buh! Listo. Explota el musulmán y se lleva consigo un montón de gente. Claro, este cuate piensa que en el cielo Alá lo va a recibir con honores. Y le va a decir, pasa hijo mío, ahí tienen las 70 viejas, pase para allá. Grave sorpresa, y discúlpenme que yo sea un poco peyorativo, pero que a veces en la jocosidad está la explicación. La gente no se acuerda de la prédica, pero sí se acuerda del chiste. Didáctico, hermano. ¿Qué lo va a hacer? Escuchame esto, escuchame. Gran sorpresa para el musulmán que cuando se muere lo encuentra el diablo con bikini. Terrible, compadre, ¿qué va a hacer? Porque ese cuate cree que se va a ir al cielo, pero ¿dónde crees que va? A condenación. Escrito está, no matarás. Ningún asesino entrará al reino de Dios. Y Yeshua dijo, robar, matar, destruir. ¿Quién lo hace? Y analice la ideología de ellos. ¿Acaso no es la misma? Te roban las tierras, te matan o te acaban. El Islam, no obstante, es la religión más progresista en el mundo. Como dijo mi amigo el pastor Josué Irión, cuando usted piensa en predicarle a un musulmán, ese ya ganó 70 católicos para el Islam. Es increíble, es que es la verdad. Es una religión que se multiplica a raudales.
1.400 millones de personas son declaradas hoy en día islámicas, cualquiera, o sunita o chií. Y el Islam se ha convertido hoy en día en la religión más peligrosa para... Quiero que me escuches esto. Aunque tú no creas, la guerra en el Medio Oriente no es para expulsar a los judíos o acabar con nosotros solamente. No, no, mijito. El Islam está en una guerra mayor que el mundo no se ha dado cuenta. ¿Sabes cuál es la meta del Islam? Conquistar a las 215 naciones que están en el mundo y someterlas a su religión. Ellos no están jugando, viejo. Ellos no solamente quieren un Medio Oriente sin cristianos y sin judíos. Ellos quieren un mundo islámico solo para ellos. Sienten que ese es su deber. Y para colmo, la famosa frase de Nicolás Maquiavelo pareciera ser islámica: el fin justifica los medios. ¿Sabe por qué tanta guerra en Medio Oriente? Porque una parte quiere ver muerta a la otra. Ese es el problema. Aquí no es negociar, aquí es exterminar. Y le voy a poner en dos términos. Lo he dicho muchas veces en mis conferencias en Latinoamérica. Si los judíos, que somos el 0.2% de la población mundial, ¿saben lo que es eso? 0.2% de la población mundial. Israel es más chico que el Risaralda. El Risaralda es más grande que Israel. No Jerusalén, Israel entero. Si los judíos bajamos las armas, esos 1.400 millones de islámicos nos comen vivos. Como el ceviche peruano, crudo, se acabó. ¡Chao! Nos acabaron. Pero si los musulmanes bajan las armas, habrá paz. Porque Israel ha iniciado una guerra. Fíjese de usted. Nunca nosotros hemos iniciado las guerras. Siempre nos atacaron y terminaron perdiendo por meterse con quien no debe. Y le advierto, Israel tiene armas que ni siquiera nosotros los judíos conocemos que existen. Y el día que las usemos, será una sorpresa para nosotros mismos. No se olvide usted que tuvimos a Albert Einstein. No se olvide, es un amigo. Y Einstein le enseñó a hacer a Israel bombas que el mundo ni conoce. Zacarías 12, vea. Que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Conflicto armado con los vecinos. Conflicto armado con los pueblos de alrededor. O sea, el Islam. Textual. La guerra ahorita es contra los vecinos. Los pueblos de alrededor. Aquí quiero explicar esto. No se me puede pasar esto de la cabeza. Qué curioso. Todos los días, los judíos hacemos 3 rezos, Shaharit, Minjá y Arbit, que coinciden con los 3 horarios en los cuales se presentaban sacrificios a Dios en el templo de Jerusalén. En esos 3 horarios, el profeta Daniel abría las recámaras de su ventana, de su habitación, y miraba a Jerusalén y oraba, mirando a Jerusalén. Hasta el día de hoy los judíos lo hacemos. Pero qué problema. Si usted mira cómo rezan los musulmanes, no en Turquía, no en Colombia, no. ¿Cómo rezan los musulmanes en Jerusalén? Quisiera que vea eso. Esto es impresionante. Se ponen en la explanada de las mezquitas, extienden la alfombra, colocan el rostro en el piso, mirando a la Meca, y detrás de ellos está su propia mezquita. ¿Qué te demuestra? ¿Por qué los musulmanes reclaman Jerusalén? Esa es la pregunta. 3 palabras en la Biblia aparecen montones de veces. El nombre de Dios es la palabra que más aparece en la Biblia. Aparece por lo menos una vez cada 3 versículos el nombre de Dios. La segunda palabra más utilizada en la Escritura es Israel. La palabra Israel es un acróstico de arriba para abajo. I de Isaac y de Jacob. S de Sara, L de Raquel y de Rebeca, A de Abraham, E de Esaú, L de Lea, toditos. Padres y madres, todos en el mismo nombre.
Listo. Israel es la segunda palabra más usada en la Biblia. Y la tercera palabra que más aparece es Jerusalén. Aparece 969 veces en toda la Escritura. 3 palabras. El nombre de Dios, Israel y Jerusalén. Son las 3 palabras más usadas. El nombre de Dios, Yod, Hei, Vav, Hei. Asher, Hayab, Yahweh, Yahweh. Yo soy el que fui, el que soy y el que seré por siempre. El nombre sagrado de Dios, el tetragrama. El Shem Hameforash, el nombre sagrado. Ahora escúchame. Escúchame, pues, yo estoy hablando como colombiano. Escúchame. Ah, pues, mi hijito, como que hay María, pues. Ahora atendeme. 3 nombres, 3 palabras claves aparecen en toda la Biblia. Pero qué curioso, en el Corán la palabra Jerusalén no aparece. Grave problema. Y en el capítulo del Corán 5, verso 14 dice: Alá entregó la tierra santa a los judíos. El propio Corán lo dice. Yo no sé quiénes vieron mi prédica, el pleito de Sion, ¿la vieron? Se la recomiendo en YouTube, tiene 80 y tantas mil visitas, se la recomiendo. Y va a ver usted en ese video cómo un líder musulmán defiende a Israel y su derecho sobre Jerusalén. Dice: nosotros los árabes no tenemos derecho a Jerusalén. Alá aquí en el Corán les está diciendo que es de los judíos. El mismo Alá. Segundo, Jesús vino a Jerusalén, regresará a Jerusalén, bajando del cielo. Pero el Corán no dice nada de Mahoma en Jerusalén. Aunque la Sharia, la tradición islámica posterior, dice que Mahoma se fue al cielo en un caballo con alas. Pero eso no está en el Corán. Y sin embargo la reclaman como sagrada. Ellos quieren que Jerusalén sea la capital de un Estado palestino. Ahora, aquí hago una explicación breve. Cuando Dios le entrega a Abraham la promesa de darle una tierra prometida para sus hijos, porque Abraham vivió como forastero, no la heredó, no la ocupó, estuvo solo como forastero, ¿se acuerdan? Morando en una tienda, dice, con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa, dice en el libro de los Hebreos, ¿se acuerdan o no? Vale, cuate. Ahora escúchame, aquí viene el enredo. Dios le entrega a Abraham 10 países, 10, no le da 7, le da 10. Le ofrece entregar 10 naciones, pero por el pecado, Dios a Moisés solo le da 7. Le dice: vas a tomar 7. Las naciones de los cananeos, gergeseos, jebuseos y todos los feos. Todos esos. Pero nunca le dice la tierra de los palestinos. No hay. La palabra Palestina no aparece ni en la Biblia, ni en la Escritura. Nunca escucharon hablar de Palestina, ni Abraham menos Jesús. Ahora escúchame, rápido esto, güey. El nombre bíblico es tierra de Israel, así se llama. Eretz Israel. La palabra filisteo viene de la palabra peleshet, que significa intruso, invasor y agresor. La palabra filisteo aparece en los profetas mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel, pero no aparece en los profetas menores, menos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando el rey Salmanasar II, conocido en la Biblia como Senaquerib, líder del imperio asirio, invade Israel y se lleva a las 10 tribus cautivas, a las 10 tribus judías, no solamente hace eso, acaba con todos los filisteos que se habían metido al Medio Oriente. ¿Se habían metido al Medio Oriente? ¿Cómo es eso? Ahora le explico. Por eso la palabra filisteo significa invasor. Escuchadme. Los filisteos no eran originarios del Medio Oriente, por eso Dios nunca les ofreció la tierra de ellos a Moisés ni a Abraham. Estos panas vienen de Grecia, de la ciudad Caftor, Chipre en español, de Caftor. De ahí migran. Y según los egipcios, no los judíos, los egipcios, estos filisteos eran gigantes que llegaron en barcos desde el Mediterráneo, desde Chipre o Caftor, y se caracterizaban por tener 6 dedos en cada mano y en cada pie. Goliat, pues, compadre.
Y se los llamó filisteos porque estaban invadiendo, por eso significa invasor, intruso o agresor. Y estos manes se quisieron meter a Egipto. Entraron por la delta del Nilo, pero los egipcios resistieron la invasión y los expulsaron. No los dejaron entrar en su territorio. Y fueron y se asentaron en la tierra de los Abeos, que es uno de los 7 pueblos de la tierra prometida. Y les quitaron la tierra y se instalaron ahí y fundaron Pentápolis, que significa 5 ciudades. ¿Cuáles fueron? Ashkelón, Gaza, Ecrón, Asdod y Eliat. 5 ciudades, entre ellas Gaza, donde Sansón murió. Aquí quiero explicarte esto. Fundan 5 ciudades, pero como invasores. Pero cuando viene Sennacherib, los liquidó. Es más, históricamente, no bíblicamente, la muerte de Goliat marcó el inicio del fin de los filisteos en el Medio Oriente. Ahora entonces, ¿de dónde viene la palabra palestino? ¿Acaso no viene de filisteo? No. La palabra Palestina es una palabra que no viene ni del árabe ni del hebreo, ni del persa, menos del idioma turco. La palabra Palestina viene del latín. ¿Qué tenía que ver con eso? Rápido quiero llegar a este punto, quiero que me comprenda esto. La palabra Palestina no viene del árabe, no viene del hebreo, ni del arameo, ni del persa, ni del turco. Viene del latín. Y fue el nombre que los romanos le pusieron a la tierra de Israel después de haber expulsado a los judíos en el año 135 por medio del emperador Adriano. 135 después de Cristo, aclaro. Y la palabra Palestina viene de Palatino, que es uno de los 7 montes de Roma, la ciudad de los 7 montes, Septimontus. Ahora, quiero que me entendas esto. Pero en honor a la verdad, si bien es cierto que los palestinos no descienden genéticamente de los filisteos, sí tienen descendencia espiritual, en honor a la verdad, porque los dos buscan el mismo fin. Los filisteos se chorearon el arca del pacto. ¿Se la chorearon o no? Se la chorearon. ¿Y ahora qué están haciendo los palestinos? Se quieren chorear la ciudad del pacto. Ahí está la diferencia. Se chorearon el arca y ahora esto quiere la ciudad. Ahora, yo aclaro la palabra choro, ¿no? O sea, choro en Bolivia es el ratero que le roba a los ladrones. O sea, ratero o ladrón tiene estatus, pero choro es el que va y le roba al mismo ladrón. ¿Okay? Un ratero asalta a alguien en la calle, está escapando con el batín y viene el choro y lo asalta a él. Ahora no entendieron qué es chorear, ¿no? Eso es en Bolivia, choro. O sea que ya saben. Ese es el problema ahorita ahí. Que ellos quieren la ciudad del pacto. Bueno, entonces la pregunta es, si los palestinos no son filisteos, ¿qué rayos son? Mi amigo, la respuesta es muy sencilla. Son árabes, jordanos, libios, libaneses y egipcios. ¿Qué? Reclaman una nacionalidad primero. Dicen, somos palestinos, somos palestinos. Ay, no, palestino. ¿Pero que acaso no eres jordano? ¿Acaso no eres egipcio? No, salimos, somos palestinos. ¿Y ahora qué quieren ustedes? Un país para nosotros. Y aquí se la voy a poner en cámara lenta. Se la voy a poner en cámara lenta para que me entiendan. Nosotros los judíos somos un pueblo disperso que reclama su propio territorio, ¿o no? Pueblo sin territorio que reclama su territorio. Entonces los árabes dicen, si esa fórmula funcionó con los judíos, tiene que funcionar con nosotros. Pero como no tenemos pueblo, inventamos un pueblo. Nos llamamos palestinos, y ahí el pueblo. Queremos tierra. Este es el truco. Reclaman una nacionalidad que no les pertenece, para que en nombre de esa nacionalidad las Naciones Unidas les den una tierra, al igual que nos dieron a nosotros. Con el agravante que quieren de tierra la que nosotros ocupamos. El mundo islámico ocupa 1.200.000 kilómetros. E Israel más chico que el Risaralda. ¿Qué amenaza puede ser? Pero quieren la tierra de nosotros. ¿Hasta dónde va a llegar? Verso 4. En aquel día, 3. En aquel día yo pondré a Jerusalén
por piedra pesada para todos los pueblos, y todos los que la cargaran serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. O sea, que el conflicto regional se convierte en un problema diplomático y político mundial. En un terrible dolor de cabeza para todos los pueblos, es decir, las Naciones Unidas, que es todos los pueblos. ¿Ya? Aquí vemos el punto. ¿A dónde va a llegar esto? A un conflicto mayúsculo. Quiero que me entiendas. 1517, 1917, 1947, 1967, 2017. Aquí viene un problema. 70 años atrás, número de Dios el 7. 70 años atrás, 29 de noviembre de 1947, la ONU dice, pueden crear el Estado judío. Hace 70 años. Y Donald Trump dice, Jerusalén es la capital de los judíos. Se acabó la vaina. ¿Sabe lo que es eso? Profético. Profético, mi amigo. Mateo 24, vea. Mateo capítulo 24, ¿encontraron? Aquí viene el problema. Uy, se me perdió, ¿dónde está? Mateo 24. Lo que he predicado muchas veces, quiero que me entiendan. Verso 32. De la higuera aprended la parábola. La higuera es un emblema de Israel. Cuando ya la rama está tierna y brotan sus hojas, cuando la nación empiece a emerger y a reverdecer, sepan que el Mesías, que es un símbolo del verano es un símbolo del Mesías, está cerca. Así también cuando vean ustedes suceder todas estas cosas con el cerca, está cerca. Otra vez la palabra cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Claro, contundente y concreto. La generación bíblica dura entre 70 y 80 años. 70 años los judíos en Babilonia, una generación. 70 años de Jesús hasta la destrucción del templo. 70 años desde el 1947 hasta el 2017. Y viene Donald Trump y dice que Jerusalén es la capital de los judíos. Déjense de fregar. Basta ya. Esto es increíble. Estados Unidos da un vuelco impresionante en su política internacional. Obama, un musulmán perseguidor de Israel, sale del gobierno y entra un prosionista. Un hombre que es un vulgar patán, pero que respeta a Dios. Increíble, pero que ¿cómo lo puedo llevar? Yo hice una prédica, no sé si la vieron ustedes, Donald Trump y la profecía bíblica. Más de 1 millón de visitas en internet. Y ahí yo dije claramente, Dios puso a Trump para salvar a Israel de un problema grave. Donald Trump es un Ciro moderno, un pagano salvaje al cual Dios usa. Bueno, si usó al asna de Balaam, compadre, a Nabucodonosor, que era un tirano, lo volvió bestia y todavía Dios lo usa. ¿O no? Dios es Dios. Y lo dije yo en esa prédica. Donald Trump fue puesto por Dios para ayudar a Israel, porque lo que se viene es fuerte. ¿Qué va a pasar con Israel? Bueno, Estados Unidos ya lo ha dicho. Voy a trasladar la embajada a Jerusalén. ¿Les guste o no les guste? Es la capital y se acabó. En el momento en que Donald Trump hace esa declaración, se cumplen 70 años en que las naciones gentiles autorizan a Israel fundarse, y ahora viene un gentil y dice esa es la capital. ¿Qué va a preparar? ¿A qué está preparando el terreno? Sencillo, mi amigo. Se viene la guerra del Salmo 83. Esa es la que se viene. Vea ese rato. Eso es lo que viene ahorita. Se va a armar la grande, mi amigo. Yo le puedo asegurar algo. Escuche bien. Le puedo asegurar algo. Debe semanas. No le digo 1 semana, 2 semanas, 3. No lo estoy diciendo. Le estoy diciendo de unas semanas más. Y va a ver usted cómo el mundo islámico va a querer tomar por la fuerza Jerusalén. Van a querer tomar a la fuerza. Oh Elohim, no guardes silencio. No calles, oh Elohim, ni estés tranquilo.
Porque aquí que rugen tus enemigos. Uno, los enemigos, es decir, Ismael. Y los que te odian alzan cabeza, los hijos de Esaú. Aclaro. Aclaro. ¿Quién fue Esaú? Edom. ¿Quién es Edom? El padre de la civilización occidental. E Ismael, el padre de la nación árabe. Y Job, el padre de los chinos. Así se dividieron los patriarcas. Job funda a los chinos, japoneses, coreanos, taiwaneses, todos ellos. Tú sabes que Dios cuando creó al ser humano lo hizo a su imagen y... Bueno, Job, patriarca de los asiáticos. Ismael, patriarca de los árabes. Jacob, patriarca de los judíos. Esaú, padre de todos los occidentales. Padre de todos los pueblos de Occidente. Y no es casual que naciones europeas, occidentales, estén apoyando la causa islámica. Se unieron. Existe una frase en el Talmud judío, en el tratado de Sotano de Yomá 48c. Dice en el Talmud que todo lo que vivieron nuestros patriarcas en la historia es sombra de lo que vivirá Israel en el futuro. Si en el pasado Ismael y Esaú se unieron contra Jacob, Ismael y Esaú se unirán contra Jacob en el final de los tiempos. Eso está pasando. Se unieron. Tus enemigos, los ismaelitas. Los que alzan cabeza, los edomitas. Occidente. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han dicho en consejo contra tus protegidos: venid y destruyámoslos para que no haya más nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Desaparezcamos a los judíos. Acabemos con ellos. Se confabulan de corazón a una y contra ti han hecho alianza. O sea que la guerra contra Israel es la guerra contra Dios. Este es el preámbulo a la gran guerra de Gog y Magog. ¿Quiénes? Edomitas, los occidentales. Pero miren las naciones occidentales cómo apoyan a los islámicos. ¿Quiénes son los que están tomando la voz? Los occidentales. Los edomitas y de los ismaelitas. Se vuelven a unir los dos. Las tiendas de Moab, Jordania, los agarenos. ¿Quién era Agar? La egipcia, los egipcios. Jebal en el Líbano, Amón y Amalek, filisteos y habitantes de Tiro, también el asirio. Mira, lo de Siria es otra historia. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? 13. No. ¿Por qué viene la pelea del Salmo 83? Aquí viene la clave. Oiga, de todos los versículos, de los 18 versos que tiene el Salmo de Asaf, porque no es Salmo de David, es de Asaf, el Salmo 12 es el cumplimiento de lo que estamos viviendo hoy. ¿Por qué viene la guerra? Aquí lo dice. Que han dicho: heredemos para nosotros las moradas de Dios. O sea, que la guerra del Salmo 83 es una guerra para arrebatar a los judíos el control de Jerusalén, porque en Jerusalén está la morada de Dios. Dice, heredemos para nosotros, porque no es nuestro, es de ellos, pero va a ser nuestro. Y Dios dice, veremos, dijo el siervo, venga para acá. Claro, mira el problema, quieren tomar Jerusalén. ¿Y en qué va a acabar esto? En lo siguiente: Dios mío, tremendo, ponlos como torbellinos, hojarascas delante del viento, fuego que quema el monte, llama que abraza el bosque, perseguiros así con tu tempestad, aterralos con un torbellino, llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre. O sea, ya no Alá, busquen tu nombre. Sean afrentados y turbados para siempre, deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Hashem, y tú, Elohim, el Elión, el Altísimo, sobre toda la tierra. Problema. Ahora vea rápido Isaías 17. Y va a ver cómo acaba el Isaías 17. Lo voy a llevar de atrás para adelante, no como muchas veces. He predicado de adelante para atrás, voy de atrás. Miren. Verso 12. ¿Encontró? 17:12. ¡Ay! Multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar. Murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Ahora, vea usted un detalle. En el verso 13 vas a encontrar las mismas expresiones del Salmo 83. Mira. Harán estrépito como ruido de muchas aguas, pero Dios las reprenderá. ¿Acaso no dice repréndelos como torbellinos? Mire. Huirán lejos, serán ahuyentados como tamo de los montes delante del viento, como polvo delante del torbellino. Las mismas palabras del Salmo 83. No es casual, es la misma guerra. Y dice, al tiempo de la tarde
turbación. Pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que aplastan y la suerte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. ¿Qué va a pasar? Ataque nuclear. La pregunta es ¿dónde? Versículo 2, retrocede. Versículo 1. El conflicto actual. Damasco, Siria. Profecía sobre Damasco. O sea que el conflicto sirio va a arrastrar a la guerra del Salmo 83. En pocas palabras, mi amigo, créanme, yo el 7 de enero he cumplido 21 años de haber conocido al Señor. El 7 de enero de este 2018, 21 años que sirvo al Señor. Y todos estos años, yo conocí Colombia peladito cuando tenía 26 años. Fíjate, en todos estos años, cuando he venido a predicar a Colombia, siempre he predicado profecía bíblica. Y ahora que vivo aquí, sigo predicando la profecía bíblica. Y créanme, hermano, día que pasa está más claro el asunto. Yo nunca me imaginé tener que ver con mis propios ojos el cumplimiento de estas profecías. Pensé que las verían tus nietos, porque los míos no creen. Terrible. Las estamos viendo delante de nuestros ojos. Nunca yo me imaginé que la guerra de Isaías 17 era la misma del 83. El conflicto sirio es la carnada, escuchadme bien, la carnada que Dios les puso a las naciones para jalarlas a una guerra contra Israel. Y ahorita me vas a entender mejor. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas y en majadas se convertirán. Fíjese lo que ha pasado con Siria, está vuelta a nada. Ahora vea Ezequiel capítulo 39. La guerra de Gog y Magog, mire cómo acaba. Y Gog y Magog es Rusia. Fíjate tú cómo va esto. ¿No 38 es? Sí, 38. Verso 21, ¿encontró? Y en todos mis montes llamaré contra él espada, dice el Señor de los ejércitos, y la espada de cada cual será contra su hermano. O sea que cuando Rusia invada a Israel, se va a armar una pelea entre ellos mismos. Y yo litigaré con él con peste, y sangre, haré llover sobre él sus tropas, y muchos pueblos que están con él, lluvia impetuosa, piedras de granizo, fuego y azufre. Os va a acabar. Pero mira cómo comienza esta guerra, versículo 2, retrocede al 38:2. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, Rusia, en la tierra del Magog, príncipe soberano, la palabra es Ros, que significa Rusia, Mesec, de donde viene Moscú, Tubal, Tobolsk. Rápido, estoy corriendo. 3. Así dicho el Señor de los ejércitos, he aquí que yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Estoy contra ti, Rusia, dice, contra ti es el problema. Te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, te sacaré a ti y a todos tus ejércitos, caballos y jinetes en todo equipados, gran multitud de paveses, escudos, teniendo todos espadas. Te traeré, dice, te traeré. Rusia, aunque no le dé la gana, será traído por Dios a la guerra. Dios le va a decir, ven, vas a pelear con Israel. No quiero, ven, vas a pelear y pum, bien. Dios lo va a sacar de las quijadas contra Israel. Y lo está sacando. Y mire quién es su primer aliado. Persia, que en 1938 cambió de nombre. Se llama Irán. Kush, Etiopía. Put, Libia. 6. Gomer. Mire, yo he estado investigando en las fuentes rabínicas quién es Gomer. Por favor, atienda. Gomer es el fundador de los pueblos, los pueblos galos. Galicia, en España. Los galos, en Francia. Escúchame bien, hermano. Y país de Gales, en Inglaterra. Y es el padre del cual vienen los hanseáticos o alemanes. O sea que va a haber una unión de Francia con Alemania contra Israel, apoyando a Rusia, Irán y los musulmanes contra Israel. Una guerra campal. Y la casa de Togarma, que es Turquía. Bueno, todos estos países se le van a venir en bloque a Israel ahorita. E Israel va a ganar una guerra ahorita, en cualquier momento. Y esa guerra la va a ganar Israel de aquí a poquito. Será tan impresionante la victoria que la batalla de Gog y Magog no es una pelea con Israel, si tú miras, es una pelea contra Dios. No, Israel queda cercado, pero no pelea. El que pelea es Dios.
Dice, haré llover, dice, fuego contra ellos. Es Dios el que se mete en la guerra. Y salva a Israel. Y ahí será donde los islámicos recibirán una golpiza tan poderosa que los grupos terroristas, quedarán debilitados. Y les guste o no, tendrán que agacharle la cabeza a Israel. Y dos, al agacharle la cabeza a Israel, tendrán que agarrarle y agacharle la cabeza al líder judío que viene por detrás de Netanyahu, el anticristo. El anticristo gobernará sobre todas las naciones, siendo judío. ¿Cómo un judío va a gobernar a los islámicos? A no ser que les haya dado una paliza previa, que les haga agachar la cabeza y les haga entender a ellos que los que necesitan paz no somos los judíos, sino ellos. Hoy Israel pide paz y seguridad. Israel. Los árabes quieren guerra. Los judíos queremos paz. Se va a voltear el pastel, porque la paliza será tan grande que los islámicos van a pedir paz. No más. Ya, agachamos la cabeza, ya. Listo, ¿qué? El anticristo va a decir, se someten. Y me entregan el monte del templo a los judíos. Y ahí se levantará el tercer templo de Jerusalén, profetizado por Daniel 9, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, Apocalipsis 11, 1, 2, Segunda de Tesalonicenses 2, 8, 9. Se cumplirá que el tercer templo judío no derribarán la mezquita de la Roca, no derribarán la mezquita del Aqsa. La pregunta, ¿por qué no? Porque muchos predicadores dicen que se va a derribar la mezquita. Discúlpenme, con todo respeto, yo valoro a los estudiosos de la profecía bíblica, pero una cosa es ser judío y otra cosa no serlo. El Talmud judío dice en el tratado de Shelamim, textual, no tocarás el templo religioso de nación alguna, la respetarás. Para el judío, el Talmud está por encima de la misma Biblia. Para el judío ortodoxo. Entonces, no derribarán la mezquita. Se hará dado. Y si tú miras ese Apocalipsis 11.2, dice, deja el patio de afuera. No lo toques, dice, no lo miras, es a los gentiles. O sea, van a respetar las mezquitas. Y en medio de la explanada se levanta el tercer templo judío. Pero aquí, antes de que se levante físicamente el tercer templo judío en Jerusalén, el pueblo redimido, la iglesia, será levantado, pero al cielo. Porque Cristo viene. El tiempo termina. Cristo está viniendo, el Mesías regresa. El Mesías regresa. Las tres religiones monoteístas han tenido un despertar mesiánico en los últimos 10 años. Como nunca antes dentro del pueblo judío, dentro de los rabinos ortodoxos, ultraortodoxos, reformistas o conservadores. El clamor y el anhelo por la esperanza y la aparición de un Mesías ha crecido en efervescencia. Yo creo con fe perfecta en la venida del Mesías y por más que tarde aguardaré su venida. Los judíos todos los días rezan porque el Mesías aparezca. Los musulmanes piden porque venga el Mahdi, el redentor islámico, el Mesías musulmán, que los salve. Y los dos dicen que aparecerá en la batalla de Gog y Magog. Los musulmanes no la llaman Gog y Magog, la llaman la batalla de Magog. Los judíos la llamamos Gog y Magog, igual que los cristianos. Pero tremendo. Judíos y musulmanes piden un Mesías. Y en los evangélicos dicen, Jesús todavía no venga, no estoy listo. ¡Increíble! Cuando el clamor tendría que ser, ven, Señor Jesús, ven. El que oye, diga, ven. El espíritu y la esposa dicen, ven, ciertamente vengo en breve. En pocas palabras, mi amigo, hemos llegado al punto neurálgico del momento de la historia. Antes que el pueblo judío recapture el monte del templo de Jerusalén para levantar un tercer templo donde dos judíos estarán ahí, el falso profeta y el anticristo, y otros dos judíos se les opondrán, los dos testigos, y los 144.000 aparezcan. El pueblo redimido, la iglesia, habrá sido levantado. Y le doy un argumento sencillo. Dios nunca tuvo dos templos al mismo tiempo. Para que el templo físico en Jerusalén se levante, el templo espiritual, que es la iglesia, tiene que ser levantado.
Y ojo, muchos han dicho que ese es el templo del anticristo. No, mi amigo. La Biblia no lo llama templo del anticristo. En 2 de Tesalonicenses dice que el anticristo se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y Apocalipsis 11:2 dice, y mire el altar del templo de Dios. O sea que Dios respaldará ese tercer templo. Otra cosa es que el anticristo lo profane. Antes de profanar se santifica. Nadie puede profanar lo que primeramente no es sagrado. No es casual. Donald Trump llevará al mundo a la aparición del anticristo. Le guste o no, Donald Trump, Netanyahu, Macron, Evo Morales, Santos y todos ellos, aunque no crean, trabajan para el mismo patrón. Aunque no se den cuenta. Todos van a concluir en la aparición de un líder mundial de aquí a poco tiempo. Pero para que ese líder aparezca, algo tendrá que ocurrir. Primero, una derrota islámica contundente. Corea del Norte arrastrará a Estados Unidos a una guerra, se lo aseguro. Yo prediqué una conferencia que se llama Destrucción Venidera, sí, en La Paz, Bolivia, la firmé, donde hablé el tema de Norcorea. Vienen guerras y rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, como nunca antes. Y cierro con esas palabras. Este 2018, yo les transmito lo que a mí Dios me habló. Grande sufrimiento viene para Latinoamérica. Dios me habló y me dijo que desde Alaska hasta la Patagonia, Latinoamérica verá la mano de Dios con ira. Y Dios juzgará a los países de Latinoamérica y visitará uno por uno, con terremotos, inundaciones, granizadas y gran mortandad. ¿Sabe por qué? Porque Latinoamérica está viviendo. Si bien es cierto, uno puede decir, uy, tanta gente se está convirtiendo al Evangelio. ¿A qué Evangelio, me digo? Si la mayoría de las iglesias han adoptado la teología de la prosperidad y están esperando hacerse ricos en la tierra en nombre de Jesús y no hacer tesoro en el cielo, predican un evangelio de prosperidad y no de santidad. Están aguardando un avivamiento, no un arrebatamiento. Por favor, ponte en pie. Señor, tu palabra... Hola, Dios los bendiga, soy el doctor David Diamond, un verdadero privilegio poderme dirigir a todos ustedes, amigos y hermanos del canal Prédicas Cristianas. Un gusto y muchas gracias por difundir nuestras enseñanzas para edificación y bendición espiritual y doctrinal. Dios los guarde y los bendiga donde quiera que estén. Muchas gracias desde Colombia.